Hoy día nos acompaña como parte del eje sindical activo también dentro de este grupo Claudia Facchinetti. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Ronald, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar aquí nuevamente en este trabajo del eje sindical. Bueno, Claudia, como ya algunos la conocen, Claudia es abogada jefe de la Oficina de Defensa Laboral de Santiago, parte importante y fundadora también del eje sindical en estas discusiones que estamos llevando adelante, que estamos en el tiempo bien calentito, va a empezar las discusiones como corresponde al interior de las distintas comisiones, ¿no? También el día de hoy tenemos una invitada muy especial, muy importante también para el mundo del derecho laboral. Nos acompaña la profesora abogada Irene Rojas Miño. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo a los participantes en esta sesión y muy contenta de lo bien que ha resultado este trabajo. Ya señalaban que son 50 y tantas sesiones las que han tenido. Felicitaciones, yo no lo sabía. 58 conversaciones que hemos tenido. Hemos trabajado... Por favor, profesora. Sí, no, quería reiterar mi agradecimiento. Creo que aprendemos todo en cada una de estas conversaciones. Sin cometer algún error, espero que me entienda. Irene Rojas Miño es abogada de la Universidad de Talca, es doctora en Derecho y se especializa en Derecho Laboral y Sindical. Es parte muy resumido de su currículum, pero la importancia que ha tenido Irene en el mundo laboral también es súper importante. Vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible en este conversatorio, a ver si nos ayuda también a resolver los problemas que tenemos las y los trabajadores. Así que muchas gracias Irene nuevamente, muchas gracias Claudia también y a quienes nos están escuchando. Bien, entremos en materia. ¿Dispara usted, disparo yo? Sí. Bien, yo quiero partir, profe, llevándola un poquito a estas conversaciones que se están haciendo hoy día en el mundo del trabajo, como algunos le llaman y algunos también incomodan, los espacios de la clase trabajadora de trabajadores y trabajadores. Nos estamos enfrentando a un hecho histórico que está viviendo el país, que es, luego del estallido social, esta nueva redacción de esta nueva Constitución. ¿Qué opinión le merece a usted esta historia que estamos viviendo como país? Estoy tan encantada como ustedes. La verdad es que yo me formé en el derecho del trabajo con con el modelo normativo del plan laboral. Estudié en la universidad, soy abogada de la Universidad de Chile y profesora de la Universidad de Talca. Vale. Y en esos tiempos estudié en la década de los 80 en la carrera. Y pasaba el tiempo, soñé con que en un nuevo sistema democrático iba a ser modificado de raíz el modelo normativo del plan laboral, pero ello no sucedía. De verdad que casi había dejado de soñar con que en Chile habría un modelo que acogiera la libertad sindical. Pero después a partir con el estallido social y la definición de una nueva carta constitucional, creo que esos sueños se hacen presentes. Además del necesario cambio constitucional, creo que ello lleva la posibilidad de, en esa constitución, establecer las bases de un modelo normativo que establezca los principios del derecho de libertad sindical. Y ello va a significar que posteriormente se establezca un nuevo modelo normativo que garantice efectivamente los derechos de este principio, es decir, el derecho de sindicación de todas y todos, el derecho de negociar colectivamente en los niveles que se estimen convenientes por las partes sociales y, obviamente, el derecho de huelga. Te oiga. Sí. Al menos ahora podemos soñar con eso, sí. Podemos empujar el carro para esa vía. La verdad es que hay bastante esperanza. Como bien usted lo comentaba al principio, nosotros como eje llevamos 58 programas. En estos 58 programas han pasado una diversidad de dirigentes sindicales de distintas ramas de la economía.
han pasado académicos bien connotados, hemos tenido actores sociales, dirigentes sociales, ha sido bien infinita la conversación que hemos desarrollado. Y en este último trabajo, que yo lo represento como una última parte, ¿no? Pero se entiende que es el inicio del comienzo de las reformas que deben haber. Si uno se centra en esta parte, en esta etapa, ¿basta con instalar estos derechos sindicales en la Constitución o debemos hacer algo más? ¿Debemos esperar algo más? ¿Faltan derechos? ¿Qué otros cambios requiere la Constitución solamente? ¿O vamos a echar abajo también el Código del Trabajo? A ver, creo que es necesario el cambio constitucional para que garantice los derechos de la libertad sindical. Los derechos que recién señalaba, derecho de sindicación en donde los trabajadores estimen conveniente, sindicatos nacionales, sindicatos de ramas, sindicatos de empresas, depende, no, la libertad sindical no plantea un solo tipo de sindicato. El derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga. Sin embargo, esas son las bases generales. Necesariamente debe modificarse el modelo normativo del plan laboral que está en el Código del Trabajo. Por varias cosas. Uno, por nuestra misma cultura. Nuestra cultura es legalista y, por tanto, si no vemos modificadas las estructuras, estas se van a mantener. Entonces, creo que la definición constitucional o el establecimiento en la nueva constitución de los derechos del principio de libertad sindical solo son el punto de partida. Posteriormente habrá que modificar el texto normativo, ahora con nuevas bases, no con las de la Constitución Política del 80 que consagró el modelo económico, el modelo del plan laboral. Oye, quisiera, primero decir que es un honor estar aquí con Irene. Yo le tengo una gran admiración a Irene. Creo que la profesora que más sabe de derecho sindical en Chile, sin duda. Pero quería plantearte una pregunta a propósito de que tú hablas de nuestra cultura legalista, de esta cultura de que todo tiene que estar en ley. Pero en definitiva, cuando nos planteamos con una autonomía sindical, con una libertad sindical como tú la que estás describiendo, nos preguntamos entonces, en el modelo, ¿quién regula? ¿La autonomía sindical o la ley? Con nuestra cultura. Con nuestra cultura. Yo creo que son ambas y son procesos que se van dando. No puede, si estuviera en un país nórdico, del norte de Europa, tal vez diría que la ley, si la ley, acá nosotros no nos regimos por la ley. Si yo fuera una asesora del sindicato sueco, pues si la ley es subalterna, pero estoy en Chile, y en Chile con una cultura específica que nos han señalado desde que intervino el legislador o intervino el Estado en las relaciones laborales, lo que sucedió a inicios del siglo XX, nos plantearon un determinado modelo. Ahora, la ley necesariamente debe salirse de ese esquema y no imponer, pero sí establecer las bases generales, sí dejando que sea la autonomía sindical la que establezca la que defina cuál es la opción que asume. ¿A qué me refiero? En la legislación, tanto en el antiguo modelo del que existía antes de la dictadura militar, como el que fue impuesto en la dictadura militar, se ha impuesto el sindicato de empresa. Esa fue una definición del legislador, no es una definición de los trabajadores. Ahora, hemos asumido culturalmente que el sindicato debe estar en la empresa o en la base del sistema productivo, a lo menos. ¿Pero por qué? Y si nosotros queremos, para que sea un sindicato fuerte, que los sindicatos sean de rama o sean sindicatos nacionales, como los son en muchos otros sistemas en donde precisamente el sindicalismo es fuerte. Entonces, ¿tú crees que no sería necesario que la ley reafirmara esa opción y decir, los sindicatos, una ley de libertad sindical? Aquí se establecen los sindicatos que estimen los trabajadores.
O más aún, la negociación colectiva. ¿Tú te imaginas que pueda haber un desarrollo de la negociación colectiva si no hay instrumentos promocionales de la misma? Cuando culturalmente, tanto en el antiguo sistema como en el del plan laboral, la negociación colectiva ha sido en la empresa. Es cierto, en el antiguo modelo hubo negociación sectorial, pero era minoritaria. Entonces, necesitamos leyes que promuevan la negociación colectiva. ¿Dónde? Donde las partes lo definan. Y ahí hay varios instrumentos que nosotros podemos traer a colación, que se han planteado en otros sistemas, precisamente en aquellos que han salido de sistemas dictatoriales, en que costumbre permanente en los sistemas dictatoriales oprimen la negociación colectiva, es decir, la marginan o dejan que se desarrolle solo en el nivel de empresa. ¿Qué han hecho estos sistemas para promover precisamente la negociación colectiva? Establecer el deber de negociar. Es decir, los sindicatos plantean un proyecto a nivel ramal, los empresarios o la asociación empresarial estaría obligada a sentarse a negociar. Esos instrumentos son establecidos por la ley. Por eso yo no desconfío totalmente de la ley, desconfío del uso que se ha hecho de la ley en Chile por el legislador laboral, en que ha sido planteada a fin de atomizar al movimiento sindical y diluir la negociación colectiva. Pero creo que en otros sistemas nos muestran las historias de otros sistemas que al revés, la negociación, la ley puede ser un instrumento que promueva el ejercicio de los derechos de la libertad sindical. ¿Profe? Adelante. Por favor, Claudia, por favor, disculpe. No, mira, es que a propósito de lo que dice Irene, en la reforma constitucional del año 71, si no me equivoco, se estableció que los trabajadores se podían organizar o ya sea en la empresa, o faena, lo que creo que decía, o por actividad. Uh-huh. ¿Y qué resultado tuvo aquello? Bueno, fue muy corto el tiempo en que tuvo para durar esta reforma, indudablemente. Pero ya se venían planteando algunos ejemplos. No sé, el Sindicato Nacional de Tipógrafos, que tenía prácticamente un código, ¿cierto? Y otras experiencias. Pero siempre, como tú señalas, y tú consagrado en el Código del 31, la preeminencia del sindicato de empresa. Y esto ha provocado que, además, como ya también con el neoliberalismo no tenemos sindicato único, una tremenda atomización que tú señalabas. ¿Cómo podemos evitar, a nivel normativo, esa atomización? Yo creo que hay dos ideas y que hay que conciliarlas. Es discutible que la ley o el Estado pueda impedir la constitución de sindicatos que se definan. Ahora, pero otro tema, yo creo que ese derecho está. El tema es otro, es qué derecho le vas a reconocer a los sindicatos que no tienen afiliados. Y ahí hay una opción de los trabajadores por fortalecer un tipo de sindicato y lo que se plantea principalmente a través del instrumento de que se reconocen derechos a los sindicatos que tienen más afiliados. Sí que pueden haber sindicatos minoritarios, sindicatos menores, pero que no tienen derechos. No es que no tengan derechos, simplemente es que no representan al grueso de los trabajadores. Una figura para fortalecer el sindicalismo sin negar el pluralismo sindical es reconocer los derechos al sindicato más representativo. Es decir, me va a representar en la negociación colectiva que va a cubrir a todos los trabajadores, porque no puede mantenerse esta atomización. Pero, bueno, ¿cómo? Bueno, el sindicato más representativo, el que tenga más afiliados, en el nivel que se esté negociando. Supóngate que se negocie a nivel del comercio.
y que se esté negociando por comunas en el pequeño comercio. Bueno, en la comuna de Santiago, ¿qué sindicato va a negociar? Si está el A, el B y el C. Pero el B y el C son sindicatos muy pequeñitos. Muy bien, negocia el que tiene más afiliados. Es el sindicato más representativo. Son figuras que aquí que son bastante comunes en los sistemas comparados. Sí. Pero acá no, porque siempre nos dicen, no, aquí la afiliación, aquí la representación que tiene el sindicato es solamente respecto de sus afiliados. Bueno, con eso poco se puede hacer. Ojo, hay una experiencia así en el sentido contrario, que se le dio especiales derechos al sindicato más representativo, y este fue con el sindicalismo campesino en base a la ley de sindicación campesina del año 67. Ahí se trajeron varias de estas figuras a fin de promover precisamente el sindicalismo campesino. Bueno, esa también es una experiencia que duró pocos años. Sí. Fue inmediatamente el 73 suspendida la aplicación de estas normas. Así es. Irene, ¿sí? Desde tu punto de vista, ¿fue un avance en la regulación de los derechos colectivos del trabajo la reforma que se logró en el periodo de Michelle Bachelet? ¿Por qué? Creo que no. O sea, la firme es que no. O sea, si voy a cambiar cuestiones menores y esto plantea un desafío mayor, a ver, un punto de partida que era erróneo, y yo no sé de dónde lo traen, pero algo que no se toca es que la negociación debería ser en la empresa. ¿De a dónde? Ahora, dígame un sistema en donde la negociación colectiva sea fuerte. Muéstreme cualquier país de la OECD, no estoy diciendo países, sistemas marginales, estoy diciendo cualquier país de la OECD donde la negociación colectiva es fuerte, que es la mayoría, que la negociación sea de empresa. Eso es ilógico. Y el punto de partida en ese proyecto fue que la negociación colectiva era en la empresa. No se tocó ese pilar. Entonces, y además, el paralelismo sindical dentro de la empresa. Inclusive en aquellos sistemas, como son algunos otros latinoamericanos, en que se mantiene la negociación colectiva de la empresa, esta tiene una cobertura para todos los trabajadores de la empresa. Nuestra situación. Y era el sistema que tenía Chile en el pasado, en el Código del Trabajo del 31. Ustedes sabrán de que, si bien la negociación colectiva predominante era la de empresa, esta cubría a todos los trabajadores de la misma empresa. Cuestión que no sucede en Chile. Bueno, el punto de partida era erróneo, porque era decir, bueno, la negociación colectiva, pero dentro del gran marco establecido por el plan laboral. Se limpiaron algunas cosas y, ojo, se agregaron también otras que son bastante discutibles. Es decir, aquí no, en mi opinión, aquí no ha habido un cambio sustancial al plan laboral. El plan laboral está casi incólume en lo que se refiere a derecho sindical, es decir, a toda la parte de la regulación de las relaciones colectivas. Lo que sí ha cambiado es el derecho individual, aunque si no se cambia el derecho sindical, el derecho individual, por muchas normas nuevas que haya, sigue sin eficacia. Porque ¿quién lo puede hacer cumplir? La Dirección del Trabajo, sí, pero la Dirección del Trabajo no tiene un ejército de fiscalizadores para que estén en cada una de las empresas metidos viendo que se estén cumpliendo las normas. Es un punto de partida básico en el derecho del trabajo. La eficacia de las normas se consigue con el actuar de los sindicatos. Por eso, precisamente, en aquellos sistemas en donde la Dirección del Trabajo o la administración laboral, como quiera que se les llame, es menor, es porque hay sindicatos fuertes. Y son los sindicatos los que están dándole eficacia a las normas legales. Ronald preguntaba por la reforma de la 20.940, claro, que yo encuentro que fue peor, es decir, nos dejó peor que antes, es decir, ya ni siquiera con derecho a huelga. Pero
Irene, hay un tema que tiene que ver con el modelo que tú hablabas, digamos. Podemos cambiar los derechos individuales, pero si no fortalecemos al sindicato, la verdad es que de poco sirve. Entonces podríamos afirmar que la precariedad laboral, las desigualdades, las brechas salariales y tantos males que sufrimos las y los trabajadores tienen un causante desde el punto de vista normativo, digamos, no económico, sino desde el punto de vista normativo. ¿A qué me refiero? Este modelo que tenemos es un modelo que en definitiva va empobreciendo cada vez más o va precarizando cada vez más las relaciones laborales. Que precariza las relaciones laborales, desde luego. Ahora, el modelo normativo no es el único elemento que interviene. Desde luego, son varios los elementos. O sea, si estuviéramos en un periodo de pujanza económica, algo mejoraría, pero no hay instrumentos para distribuir acá, porque la negociación colectiva y el sistema de impuestos son bastante discutibles. Pero tendría algún otro efecto. Los niveles de calificación también, pero aún vemos que los trabajadores ahora, la nueva generación está mucho más calificada que antes y sin embargo los salarios siguen siendo bajos. No sé en qué nivel interviene. El grueso de los elementos, pero sin duda tenemos un sistema en que el modelo normativo impide que operen las instituciones que son básicas para dar garantía a los trabajadores de la dignidad en el trabajo y de una mejoría de sus condiciones laborales. Eso es, no sé, estaba leyendo hace un rato atrás a propósito de una investigación que tengo sobre la brecha salarial que nos afecta a las trabajadoras. Y dice, por nivel de Producto Interno Bruto, Chile está en el primer nivel, pero cualquier índice, o sea, le aplican el nivel de distribución y se nos va todo, porque acá el nivel el nivel de desigualdad que hay en la población, pero es altísimo. Entonces, aunque haya crecimiento, el crecimiento no llega a la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, sin negociación colectiva y que cumpla esa función redistribuidora, no vamos a tener esa posibilidad. Es decir, y bueno, desde el punto de vista, digamos, de cómo salir de aquello, digamos. Tenemos siempre una preeminencia de la negociación por empresa. ¿Cómo es posible que nos demos el salto a la negociación ramal? Cuando todavía incluso entendemos de que el trabajador o trabajadora es sindicalizado en razón de su trabajo en una empresa. Y yo he visto discusiones así como que, bueno, ya dejó de pertenecer a la empresa, entonces dejó de pertenecer al sindicato. Eso, por ejemplo, en Argentina no pasa. Si yo soy abogada laboralista, me uno al Sindicato Nacional de Abogados Laboralistas. No, independiente si estoy trabajando en una empresa o no. Entonces, tenemos ahí un tema y que a mí me afecta mucho porque me he tratado de darle vuelta, que cómo hacemos ese salto para poder redistribuir mejor, para que tengamos más fuerza como sindicato. Ahí hay varias opciones y yo creo que deben ser construidas entre los actores y con la asesoría que sea necesaria, pero no creo en que vaya a haber una vía mágica. Ahora, es básico que la misma organización sindical suba los niveles. No podemos mantener ¿cuántos son? 10.000 sindicatos. 10.000 sindicatos que en promedio no llegan a los 100 trabajadores. No. Menos, 30 trabajadores, creo que la mayoría de los sindicatos. Entonces, parece obvio. Entonces, sindicatos. ¿Qué tipo de sindicatos? No sé, buscar una nueva estructura. A ver, tal vez a mí me llama mucho la atención los sindicatos de carácter nacional o sindicatos que son de diversos sectores de la economía que se unen en un sindicato nacional. Tal vez la experiencia
la experiencia uruguaya, y en general la experiencia europea, en que se plantean pocos sindicatos, pero sindicatos que afilian al grueso a un alto número de la población. Siempre cuento una historia que es emocionante para mí. Hace algunos años atrás tuve que ir a Valencia. Yo estudié en Valencia, en España, y hice una estadía. Y habían elecciones sindicales de representante sindical de las empresas y entidades públicas, entre ellas, obviamente, la Universidad de Valencia, y que estaba distribuido por facultad. Un día fueron las elecciones y se presentaba mi gran amiga, Carmen Tatay, y Carmen Tatay está afiliada, ha estado siempre desde que asumió como profesora a uno de los dos grandes sindicatos españoles. Y ello significa que aunque ella se cambie de puesto de trabajo, tal como decía Claudia, ella va a mantener la afiliación a ese sindicato. Bueno, es emocionante porque el delegado sindical era en todas las entidades, en todas las facultades. No ganó mi amiga Cia, pero yo la acompañé durante ese día. Por la democracia. Obviamente, pero los ¿por qué tenemos que depender de una organización que está dentro de la empresa? Si yo adhiero a un sindicato, más allá de mi puesto de trabajo, como decía Claudia, es decir, yo como profesora de Derecho del Trabajo, como abogada laboralista también, bueno, estoy con este sindicato y si así lo estimo conveniente, mi afiliación permanece durante toda mi vida activa e incluso luego como pensionada. Este sistema que nos impuso. Oye, pero lo peor es que fíjate que en los orígenes del sindicalismo los sindicatos eran nacionales. O sea, la FOCH no era precisamente una central, era un sindicato. Pero claro, vino el legislador y quebró ese sistema, esa forma de organización que teníamos originalmente. Forma que se mantuvo en muchos otros sistemas y así se mantiene el sindicalismo fuerte también. Irene. Claro. Y Claudia, me gustaría plantear desde mi posición como dirigente sindical, como trabajador. Yo soy trabajador del sector minero hace 24 años más o menos. También uno reconoce que la fortaleza que tienen los sindicatos en este sector es bastante diferente a otra rama de la economía. Y es por un efecto propio que también trae la fortaleza que hay. Nosotros somos 1.150 trabajadores en nuestro sindicato y finalmente también hay una fuerza detrás de esto, ¿no es cierto? Y que nos lleva a empujar y obtener beneficios de una manera que también es muy criticada muchas veces. Bueno, como dirigente sindical me tocó abordar este compromiso como dirigente sindical después de una negociación colectiva con algunos errores bastante fuertes que nos significó una huelga de 43 días. Y cuando yo siempre la cuento como talla, digo, bueno, estábamos todos parados ahí, dijeron, hay que sacar a la directiva, salió la directiva, dijeron un paso adelante, todos los que quieren ser dirigentes, yo estaba pajareando, todos dieron un paso atrás y quedé parado adelante. Bueno, asumiendo... Eso de caricatura. Sí, no, sí, tenía hartas ganas, pero no tenía idea del mundo de las leyes, del mundo de cómo se construyó el país, de todas estas cosas que están conversando ustedes. Entonces, hay un espacio en donde nosotros los trabajadores, por formación, por desinterés, no sé, hay algo que está fallando en que el mundo de los trabajadores tampoco contamos con esta herramienta. Entonces, hoy día viene el estallido social, revienta y dicen, vamos a cambiar todo lo que está. Y cuando uno empieza a revisar qué es lo que hay que cambiar, empieza a tratar de construir algo para llegar a esta instancia de conversaciones y de discusiones que son súper importantes y vitales. Yo hoy día he fortalecido mi conocimiento con la pasada que he tenido con muchos expertos, con Claudia, fortalecido con los asesores que cuento al interior de nuestro sindicato, que podemos contratar asesores también, somos un sindicato que cuenta con estos recursos. Entonces, si uno hace esa diferencia, no todos los sindicatos cuentan con lo mismo. Entonces, viene la primera pregunta, vamos a lo práctico. Desde lo práctico, nosotros los dirigentes sindicales nos encontramos con un montón de trabas que son importantes, que no nos dejan desarrollar nuestro trabajo. Entonces, mira, la introducción que estoy haciendo para embarcarla para este punto que la quiero llevar. Cuando usted dice, basta con el derecho de sindicalización, el derecho a negociación colectiva y la huelga, que son fundamentales, yo estoy de acuerdo con eso, me quedan dando vuelta una serie de cosas que dice,
Hoy día conversaba con un dirigente sindical importante también y me decía, bueno, Ronald, ¿y a qué hora abordamos el 161? ¿A qué hora abordamos la problemática que tenemos con el multiroot? Hoy día, para ser dirigente sindical, tenemos una gran problemática porque no podemos desarrollar nuestra tarea porque tampoco tenemos crédito horario, tampoco tenemos libertad para desarrollar nuestra tarea. Nos dificulta hacer nuestra pega porque dejamos de hacerla. Tenemos problemas también, de cierta manera, familiares, ¿no es cierto? Y tenemos que desarrollar la pega sindical. Entonces, esto va generando un montón de problemas. Cuando uno está negociando, además dice, bueno, estoy negociando y hay ciertas limitancias para contar con herramientas en la negociación, como por ejemplo contar con información para llevar adelante una negociación como corresponde. Entonces, en base a esto que le estoy comentando, basta con estos 3 derechos que ustedes nombran, porque ustedes y otros académicos también están como en la misma línea. Nosotros hemos revisado una serie de documentos y están como todos en la misma línea. Todos convergemos en lo mismo, pero desde el mundo de los dirigentes sindicales queda la sensación que no es suficiente. Las materias a las cuales usted se ha referido no son objeto de regulación por parte de la Constitución. Es decir, la Constitución no va a abordar el problema de los grupos de empresa y de los falsos grupos de empresa, como se les denomina, aquí en Chile le denominamos multiroot, los falsos grupos de empresa, que son solamente unas cáscaras para hacer creer que aquí hay diversas empresas. O las causas del despido disciplinario. Sin embargo, las bases de un sistema de libertad sindical al menos permite la modificación de la ley a fin de que se establezcan derechos que son básicos para el ejercicio de los mismos derechos de la libertad sindical, como es el derecho de información. Pero ¿cómo se puede ejercer el derecho de negociación colectiva si no hay acceso a la información? Que es uno de los grandes problemas. O ¿cómo se puede superar la brecha salarial si tampoco hay acceso a la información y a las formas como se remuneran los trabajadores? En cualquier sistema que han planteado mecanismos para superar la brecha salarial, obviamente que se les reconoce el derecho de información a los dirigentes sindicales. Y ustedes me dirán, pero es que además hay un derecho de intimidad. Sí, bueno, pero el derecho de intimidad choca con un derecho fundamental a no ser discriminado. Y ahí se establece un mecanismo para conciliar ambos derechos, como es una obligación que tienen los dirigentes sindicales de no de mantener en secreto esta información a la cual han tenido acceso. Hay formas. Ahora, lo que señalo es que la Constitución debe tener las bases, en definitiva, ¿de qué? De un sistema democrático de relaciones laborales. Tal vez tiene usted razón de decir, oiga, pero la libertad sindical tal vez no es, los derechos de libertad sindical no son los únicos, porque para garantizar un sistema democrático de relaciones laborales importa incorporar el derecho de información. Tal vez tiene razón, no basta. O también es necesario garantizar como fundamental el derecho de participación de los trabajadores. El derecho de participación, es decir, información, consulta, y estoy de acuerdo en ello. O sea que no bastan los meros derechos de libertad sindical como tal vez podía suceder a mitad del siglo XX. Hoy en día se requiere para construir un sistema democrático de relaciones laborales el acceso a la información, al menos por los representantes de los trabajadores. Bien, Irene, gracias. Claudia. Bueno, yo pienso que sí, lo que dice Ronald es en el fondo la relación entre los medios y el fin. Es decir, aquí la organización de trabajadores debe tener las herramientas para poder provocar esos cambios en lo legislativo o en la relación con la empresa o en la relación con la asociación gremial de empresarios, etc. Pero con las herramientas fundadas en los principios de libertad sindical, primero. Indudablemente, como dice la profesora Irene, el derecho a participación, es decir, la información y la consulta. Aquí en Chile,
un empresario despide, no sé, masivamente 20 trabajadores y no le tiene que consultar a nadie. Y el sindicalista lo que más puede hacer, si tiene presión para poder hacerlo, es decir, la fuerza para poder hacerlo, es tratar de ver alguna salida, qué sé yo, mejorada para los trabajadores que están despidiendo. Pero ya cuando la decisión ya está tomada. O van a hacer un cambio estructural en la empresa y tampoco le consultan a nadie. Entonces, esa marginación de los derechos sindicales es lo que ha provocado, para mi gusto, que el empresario haga lo que quiera sin ninguna contrafuerte. No hay ningún opositor a este poder que tiene el empresariado. Así que, en el fondo, es decir, si tenemos en la Constitución una libertad sindical regulada de tal manera, porque también eso creo que sería bueno discutirlo con la profesora Irene Rojas, ¿qué tan extenso, vamos a decir? Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a sindicalizarse, a negociación colectiva y a ejercer la huelga, o vamos a tener que especificar un poco más, dado que puede llegar algún tribunal constitucional y decir, no, pero es que no nombraron a los trabajadores públicos, así que los trabajadores públicos para afuera. O me estaba enterando recién de un proyecto de ley que hay en el Congreso que dicen, no, bueno, tiene menos de 30 horas de trabajo, así que usted no tiene derechos fundamentales. Impresionante, sí. Sí, wow. Está un proyecto de los trabajadores de plataforma de la APP. Yeah. Oye, bueno, creo eso, sí, que tiene que estar bien fundamentado y lo más extensivo posible, que abarque a todo el sector trabajador, incluyendo sector público y privado. Irene. Ya, sobre la técnica. Yo, a ver, nunca una norma va a poder contemplar todos los supuestos que puedan ocurrir. Por tanto, no podemos buscar pero sin embargo, debe ser lo necesariamente explícita para salvar las discusiones que históricamente se han dado en nuestro país. Y es el caso de la cobertura del derecho de sindicación o la cobertura del derecho de negociación colectiva, porque ha existido, porque al sector, a los funcionarios públicos y municipales, históricamente se ha marginado de los derechos de libertad sindical. Es decir, no se sindicalizan, aunque puedan constituir asociaciones de funcionarios, que es una construcción algo híbrida. No negocian colectivamente, formalmente, y el derecho de huelga se le desconoce en el mismo texto de la Constitución. Perdón la interrupción, Irene, pero si alguien negocia en Chile y si alguien hace uso del derecho a huelga, son los funcionarios públicos. Sí, pero por un poder negociador. Por un poder. Pero ¿te imaginas tú eso en un sistema autoritario? Como en el sistema durante la dictadura militar. En democracia, por el número que tiene y por la actividad que realiza, adquiere nuevamente poder laboral. Y eso ocurre con los diversos sectores que tienen poder laboral más allá de los derechos que le reconocen. Por ejemplo, los trabajadores subcontratistas en la minería, en el cobre. Entonces, ¿cómo han podido llegar a acuerdos directamente con Codelco? Bueno, porque si separan los subcontratistas, tienen poder negociar. O los sectores del portuario, los trabajadores portuarios, es lo mismo. O sea, parece que ahí se da la realidad de que existiendo poder laboral, no es necesario que las leyes laborales reconozcan el derecho, pero esa es limitadamente pero volvemos como a los orígenes de nuestra historia de relaciones laborales. Ahora, volviendo al tema del reconocimiento del derecho, creo que es necesaria su explicitación, pero su explicitación básica. No vas a cubrir nunca todos los supuestos que puedan plantearse. No, indudable, sí, y menos la Constitución tiene que estar establecidos los principios. Ahora, Ronald hizo una consulta al comienzo, digamos, de la necesidad
de cambiar este Código del Trabajo y que tú bien decías, basado en el plan laboral, que no se ha cambiado un ápice, al contrario, para mi gusto se ha profundizado. Y también ahí me vino a la memoria la propuesta que hacía el profesor Gamonal, de un libro tercero y cuarto muy reducido, de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva y la huelga. Es decir, y no sé si sigo en la línea que tú señalabas, Irene, de los trabajadores, las partes incumbentes son las que deciden a qué nivel van a negociar, cómo van a negociar, y no esta sobreregulación que tenemos ahora, que yo lo escuché ayer a un profesor decir, oye, nos equivocamos en un plazo y se nos cae la negociación colectiva. Correcto. Es decir, como un campo minado, me equivoco aquí, ¡pac!, me revienta la bomba y se me acabó todo. Entonces, en ese sentido, Irene, ¿tú qué piensas en cuanto a la regulación de estos derechos en la ley? A ver, yo creo que obviamente debe haber una regulación menor, pero yo no niego, o sea, yo defiendo el espacio que tiene la regulación a fin de promover el sistema de negociación colectiva. O sea, tenemos una cultura que es de negociación en la empresa. ¿Cómo el Estado, a través de las instituciones, como en este caso la normativa laboral, promueve la negociación colectiva? Entonces, hay problemas que inmediatamente te asaltan. Bueno, ¿dónde se negocia? Bueno, las partes lo van a definir, pero ¿a quién va a cubrir la negociación colectiva? A todos los trabajadores y empresarios que estén en la unidad en que se negocia, supongamos con nuestro ejemplo de los trabajadores del comercio de la Comuna de Santiago. El acuerdo colectivo a que se llegue va a involucrar o va a vincular a todos los trabajadores y a todos los empresarios del comercio. Si es así, ¿quién va a negociar? El sindicato más representativo, y por los empresarios, la asociación empresarial más representativa. Esos son problemas que están resueltos en los modelos normativos de los sistemas comparados. O sea, no digamos que todo es magia, salvo algunas experiencias que vienen del norte de Europa, porque por la práctica, pues ellos vienen más de 100 años haciendo lo mismo, entonces ya no necesitan, pero no es nuestro caso, y tampoco es el caso también de los países del centro y del sur de Europa, en que sí tienen normas legales que lo establecen, porque no han sido su experiencia, han habido sistemas dictatoriales por ahí algunos, bueno, estuvo el nazismo, que invadió a gran parte de los países de Europa, pero en el norte no, en el norte hay mucha práctica que es pues son no sé, las reglas no legalizadas las que se aplican. Creo que que concilie las diversas visiones de lo que debe ser el sindicalismo, pero a la vez promueva la existencia de estos institutos. Y ahí hay una regulación. Por ejemplo, una que es básica, lo que hablaba delante, el deber de negociar. El deber de negociar viene porque una ley lo establece. Dice, presentado un proyecto, la otra parte se sienta a negociar. El acuerdo tendrá una vigencia mínima de tanto años, permanecerá vigente mientras ninguna parte lo desahucie. Bien, o sea, son cuestiones que son básicas, pero que te mantienen el sistema. Así que yo decía, regulación marginal, no es el nivel que hoy día tiene, que es que y se debe presentar el proyecto en tal día y eso ya es. El antiguo sistema en Chile no lo establecía, era mucho más, o sea, no era tan sano, pero no era tan perverso como el legislador posterior. La verdad es que el legislador del 31, el de las leyes sociales del 24, fue atomizador de la organización sindical, pero no intervino ni la negociación colectiva, ni la huelga, ni el conflicto colectivo. A propósito, gran institución, que porque no está regulada pareciera que no existe. ¿Y cómo se resuelven los conflictos colectivos? Es de una sanidad, es de
un efecto de sanidad mínimo y que un sistema establezca las vías de solución de los conflictos. Reconozcamos que hay conflictos, ese es el punto de partida. Los conflictos van a estar siempre. Lo sano es que institucionalmente se establezcan previamente las vías para poder superarlo. Y eso lo tienen todos los sistemas, y lo tenía el nuestro también. Una forma expedita para buscar la solución a los conflictos colectivos. ¿Qué hizo el plan laboral? Negó la existencia del conflicto. Como oprimió y atomizó, obviamente que era muy difícil porque se pudieran manifestar los conflictos. Han transcurrido 30 años y lo único que hizo la ley fue la última reforma laboral, la 20.940, que vuelve a escribir la expresión conflicto colectivo, al menos reconocen que existe. Y dice, la dirección del trabajo podrá, de oficio o a petición de parte, buscar una solución. Pero no es un instituto. En cualquier sistema es una de las materias que está regulada. Y no es para intervenirla, sino que para buscar la solución. Es decir, que antes que se produzca el conflicto, haya algunas vías de solución. Lo que es sano para el sistema democrático también. Así es. Ronald. Sí, discúlpame. Me gustaría plantearle una inquietud a ambas, si me pueden responder. Ayer también participamos con Claudia en una conversación con un profesor, ¿no es cierto? Y él planteaba de que hay posiciones respecto al Tribunal Constitucional. Algunos proponen eliminarlo de frentón y otros proponen restringir su actuar sobre esto. ¿Cuál es su posición a ambas? A ver, no sé, yo por mi parte, el Tribunal Constitucional tiene una facultad que me parece que es improcedente. No puede constituirse en una tercera cámara. La facultad de legislar la define la Constitución y en Chile formalmente nunca se le ha dado al Tribunal Constitucional. Que éste pueda plantearse sobre la constitucionalidad o no de los preceptos que ha aprobado el poder legislativo, que en la Constitución del 80 está constituido por el Congreso y el Presidente de la República, no procede esta acción de impugnación que se plantea. No. Ahora, Tribunal Constitucional sin esa, yo discutiría, podría ser sí o no, ahí no lo tengo claro. Lo que tengo claro es que un Tribunal Constitucional no puede tener la facultad para pronunciarse sobre la validez de una ley cuando ésta ha sido aprobada por el Poder Legislativo. Gracias. Claudia. Bueno, yo creo que el gran problema del Tribunal Constitucional, además del que se señaló Irene, es cómo se nombran los magistrados. Tienes razón. De acuerdo. Un nombramiento basado en a qué partido lo promueve, partido político, y que además han llegado a un acuerdo, no sé si tácito o expreso, entre las personas que nombran, digamos, los parlamentarios. Ahora te toca a ti, mañana nos toca a nosotros. Entonces nos vamos repartiendo la torta. Eso es absolutamente perverso. Eso no hace que lleguen los mejores a interpretar la Constitución. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos fallo del Tribunal Constitucional refiriéndose a cómo interpretan los jueces determinada norma. Es decir, entrando de lleno a decir si está bien o está mal hecho la interpretación que están haciendo los jueces. Eso tampoco lo he visto yo en ninguna parte del mundo. En cambio, en otras partes del mundo, el Tribunal Constitucional ha sido, digamos, los fallos del Tribunal Constitucional, bases para ver cómo se está interpretando determinada norma o garantía constitucional, que se entiende por libertad sindical, por dar un ejemplo, a propósito de este conversatorio. Pero no decir, oiga, ¿sabes qué? Cuando el juez de la Corte Suprema dice tal cosa, está equivocado, porque perdóname que lo he visto. Entonces, a mí me parece que ya es una pelea muy chiquitita de poderes fácticos que no pueden estar ensuciando la labor que tiene el Tribunal Constitucional. Yo creo que, aparte de lo que dijo Irene, el nombramiento, si es que se mantiene el Tribunal Constitucional, debería cambiarse de plano. Igual que el nombramiento de los jueces.
entre paréntesis. O a pie de página, como dice siempre José Luis, a pie de página. Gracias, Amba. Yo, si yo tuviera que identificar esta conversación que llevamos en estos 50 minutos, yo tengo un morral acá al lado en donde he ido metiendo este conocimiento que me están entregando ustedes. Digo, bueno, tenemos derecho a sindicalización, tengo negociación colectiva, tengo la huelga, ¿basta con eso? Parece que no, lo discutíamos recién, debemos meter un par de derechos más también parece dentro de este saco, pero tampoco basta con esto, vamos a tener que ver el actuar que tenga el Tribunal Constitucional, porque aunque tengamos todo esto y si va a venir este tribunal a echarnos abajo todo, o sea, tenemos tarea de los trabajadores y quienes representan a esto, los trabajadores y trabajadoras, para poder llevar esta discusión también hoy día en esta convención constituyente, ¿no es cierto? Bueno, digo yo, bueno, bien, vamos más o menos, podríamos decir que vamos bien encaminados. Y ahora, ¿se puede a nivel constitucional fortalecer a la dirección del trabajo? ¿Darle más dientes? Wow. Bueno, sí. Creo que cuando un ente fiscalizador no tiene los suficientes dientes, no sirve. Cuando la multa que les pasa a los empleadores les son tan mínimas que en realidad les sale más barato seguir infringiendo la ley, no sirve. Pero no sé si es a nivel constitucional, Ronald. Yo pienso que esto es legislativo. Vale, Claudia. O sea, el principio es que las normas laborales tengan eficacia. No sé si es la dirección del trabajo la vía, porque siempre va a ser limitada. Aún de todas maneras, se echa de menos el accionar de la dirección del trabajo, dado que el legislador le ha quitado facultades en materias que son claves y a las cuales usted se refería un rato atrás, que es en materia de externalización laboral y de reorganización de las empresas. Acuérdense que por la ley 20.760, la ley del multiroot, le fue quitada la facultad de fiscalizar a la dirección, a las inspecciones del trabajo en materia de externalización. Se eliminaron todas las infracciones especiales, sin señalarlo, sin dar ninguna fundamentación. Es decir, y en otras cuantas materias. En todo el tema que tiene que ver con el reconocimiento de las partes del contrato de trabajo, más bien, quién es el empleador en la concreta relación laboral, las inspecciones del trabajo se inhiben de conocer, dado que los tribunales de justicia han planteado que no tienen facultades, que las inspecciones no tienen facultades. Entonces, ahí hay un tema que hay que revisar. Eso fue muy fuerte, es decir, nosotros, asumamos, estamos en Chile, el instrumento que hay acá en Chile para fiscalizar o para velar por la eficacia de las normas laborales es la dirección del trabajo. No creo que sea el mejor instrumento a sistemas comparados, pero es lo que tenemos. Y precisamente cuando vemos una masiva externalización laboral por falsas subcontrataciones, por suministros ilegales de trabajo, van y le quitan las facultades a la dirección del trabajo. Yo siempre pienso en eso. ¿Hubo un acuerdo político ¿Hubo un acuerdo ahí? ¿Por qué? Y nunca lo nombraron. En el proyecto de ley no iba ninguna indicación. Simplemente por la vía de los hechos se le quitaron las facultades a la dirección del trabajo. Hay varios. Yo creo que es materia legal, pero hay que revisar varios espacios, en que a la misma inspección del trabajo se le ha ido quitando facultades. Sí. Bueno, además que hay otro tema, porque el trabajador que va a defender sus derechos a los tribunales es uno entre mil. Ya cuando la persona va a tribunales, además, es cuando ya ha terminado la razón laboral, porque no lo hace antes. No lo hace antes porque por temor. Entonces, bueno, ahí se echa de menos. Primero, un sindicalismo fuerte, indudablemente, como dices tú, puede haber un ejército fiscalizador, pero si no está el sindicato supervisando, regulando, no va a ser eficaz. Pero ya después, cuando el trabajador se atreve a dar el paso, a ir a la inspección del trabajo y que le digan, no, nosotros no vamos a regular eso, nosotros no vamos a fiscalizar esta situación. Es decir, le cierran la puerta
en las narices. ¿Y qué le queda? Tribunales. Y la verdad es que la acción de tribunales en este sentido es muy poco eficaz, porque ya provoca que el trabajador que quiere mantener su fuente de trabajo, como todo trabajador o trabajadora, la está poniendo en una situación compleja, que no lo va a hacer, Yo no he visto ningún trabajador o trabajadora que demande judicialmente, por ejemplo, el incumplimiento de una norma laboral en la relación laboral. Salvo algunos que estamos más asegurados, que lo hicimos nosotros, que somos funcionarios públicos. Pero sin inspección del trabajo fuerte, también tenemos un gran problema. Es decir, y con esto que tú dices, Irene, que le quitan la posibilidad de regular estas falsas contrataciones, esta falta de subcontratación, y la inspección no se puede meter. Y cuando tenemos, hablando del precariedad, como decíamos un rato, un sistema de subcontratación que ha provocado una precarización tremenda, porque si nosotros en general tenemos el sindicalismo limitado y restringido, las personas que están subcontratadas o las personas que están siendo suministradas no tienen ninguna posibilidad de sindicalizarse. Correcto. Es decir, ahí estamos hablando ya de una precarización máxima, sin ningún control, sin nada. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Aquí tenemos... hay que revisar eso. Bueno, la verdad es que yo desde el año 2014, cuando fueron derogadas todas estas normas sobre falsa externalización para eludir el cumplimiento de las normas laborales, me quedé, y no hay ninguna nueva propuesta para re-regular esa materia y otorgarle las facultades a la Dirección del Trabajo. Yo creo que uno de los lados para precarizar, uno de los flancos de precarización es precisamente la externalización laboral. Claro, especialmente como se da aquí en Chile, es absolutamente sin límite, no ajena al giro, del mismo giro, no solamente el sector privado, también el sector público. Los trabajadores del sector público que están subcontratados, recolectores de basura, trabajadores manipuladores de alimentos de la JUNAEP, subcontratadas, son sector privado, pero están haciendo una función pública, y etcétera, etcétera. Y está establecido así un sistema en que al Estado prácticamente no se le toca como empresa mandante. Mira, podríamos hablar mucho tiempo de esto que a mí realmente me provoca. Bueno, tú conoces, Irene, que el tema de la subcontratación en el Estado, yo siempre estaba ahí con el bichito. Y su ministro ilegal. Tenemos harto paño que cortar. Yo de verdad que estamos entrando al minuto 59 del programa. Vamos a tener que ir entrando a la etapa de cierre, pero yo quiero tomarme unos minutos más y de verdad que quiero agradecerle a ambas, porque yo no termino de aprender y soy un agradecido de esta oportunidad que me están dando. Hoy día estamos compitiendo nosotros tres. Yo con Irene y con Claudia estamos compitiendo contra el fútbol. O sea, hoy día está jugando Chile con Colombia. ¡Ah, de verdad! Estamos en esta disputa. Pero fíjese que, pero para que no les preocupe algo, fíjese que estos programas quedan grabados, y después de que quedan grabados y quedan depositados en un sector de este internet, es bastante visitado. Había mucha gente interesada en participar de esta conversación que estamos teniendo, que dicho sea de paso, quedamos cortos de tiempo porque falta abordar un montón de temas. Nos ha tocado vivir con Claudio unos conversatorios donde tuvimos que ver el otro día la precarización de los trabajadores del hospital de Antofagasta, en donde están comiendo en los pasillos, comiendo en los baños, porque no se han puesto las instalaciones mínimas para aquello. Nos tocó vivir el tema del sindicato Paincapié en algún momento, que son trabajadores que prestan servicio también a la gente del Sename y que tampoco son reconocidos, no los dejaron negociar, y una serie de problemas a nivel nacional de distintos sindicatos, que derechamente tenemos harta pega que hacer, tenemos harta tarea, y como eje sindical hemos abordado esta tarea. Creemos que estamos tratando de dejar este granito de arena ahí para la conversación.
Disculpe que me haya apasionado tanto, pero quería transmitirle a ambas este agradecimiento, creo que es necesario. Desde este minuto en adelante quedan ustedes para que puedan entregar sus últimas palabras y despedirse también de nuestro público. Oye, agradezco enormemente de verdad la invitación, porque cada conversación ayuda a reflexionar y a conocer la realidad laboral en nuestro país y ver cómo podemos aportar en esta construcción de un nuevo sistema de relaciones laborales, ojalá de carácter democrático. Gracias nuevamente. Gracias, Irene. Claudia. Bueno, gracias a ti, Irene, señalar, Ronald, a raíz de tu palabra, hagamos que aquí la maestra y Irene. Y le hemos sacado jugo, porque entre los dos le hemos bombardeado con un montón de preguntas y ha sido muy, muy enriquecedor. Así que bueno, agradecerte, Irene, por haber aceptado nuestra invitación y haber estado aquí presente, a ti, Ronald, por la conducción y bueno, y ojalá podamos cambiar esto teniendo un modelo de libertad sindical que realmente, como dice Irene, sea más democrático y que permita el desarrollo de los derechos de las personas, de los trabajadores. Eso. Vale. Les voy a pedir algo, ambas, no abandonen la sala, vamos a dar cierre al programa en este momento. Agradecemos a todos quienes nos siguen, quienes nos van a ver a posterior también. Tenemos harta tarea que hacer, hemos desarrollado en el eje sindical algunos desafíos que pronto van a tener noticias de nosotros. Esperamos que la profe también nos pueda acompañar ahí en estos desafíos que estamos teniendo. Vamos a tratar de amarrarla ahora terminando el programa. Así que chao, nos despedimos de todos, chao.